Mi cuñada intentó matar a mi hijo, ahora ha perdido a su propia hija para siempre. Ella sabía de su alergia. Lo obligó a comerlo de todos modos. Luego lo llamó una broma. Ahora, mi hijo está a salvo, su hija se ha ido y, finalmente, está pagando por lo que hizo. Algunas personas no merecen ser llamadas familia, y nunca volveremos a hablarle. Nunca tuve la mejor relación con la familia de mi esposo. Desde el momento en que Javier y yo nos pusimos serios, sentí la tensión, como si fuera una intrusa irrumpiendo en su pequeño mundo. Llevamos 6 años casados y tenemos un hijo de 4 años, Adrián. Es nuestro mundo entero. Pero, incluso después de todo este tiempo, las cosas con la familia de Javier siguen siendo complicadas. Javier, de 33 años, creció en un hogar profundamente religioso, pero para cuando nos conocimos, ya había empezado a alejarse de la fe. Su familia, por supuesto, me culpó. Pensaban que yo era la razón por la que había perdido el camino, aunque la verdad era que había tomado esa decisión mucho antes de que yo apareciera en su vida. Sus padres eran educados, a veces incluso amables, pero siempre había una barrera invisible entre nosotros, como si nunca fuera realmente una de ellos. Las cosas mejoraron un poco después de que naciera Adrián. Mi suegra, Carmen, empezó a visitarnos más seguido. Se notaba que quería a Adrián y con el tiempo encontramos algo de terreno común. No éramos mejores amigas, pero llegamos a un punto de respeto mutuo. Mi suegro, Tomás, en cambio, se mantenía al margen de los dramas familiares. Era el tipo callado, no se metía en las discusiones y nunca intervenía en los conflictos, lo cual, honestamente, agradecía. Mientras me tratara con respeto y no se metiera en mi matrimonio, no tenía quejas. Pero si las cosas se suavizaron con los padres de Javier, con su hermana, Julia, solo empeoraron. Julia, de 40 años, era la única hermana de Javier, y decir que no le caía bien sería quedarse corto. Desde el principio, me trató como si no fuera lo suficientemente buena para su hermano. Era el tipo de persona que siempre tenía algo que decir y rara vez era algo agradable. Traté de ser cordial, de verdad lo intenté, pero cuanto más tiempo pasaba con ella, más claro me quedaba que me veía como una amenaza. Al principio, pensé que solo tenía ese típico complejo de hermana sobreprotectora, ya sabes, el tipo que cree que ninguna mujer es lo suficientemente buena para su hermano. Pero con los años quedó claro que los problemas de Julia iban mucho más allá de eso. Luego vino el escándalo. Hace 2 años, el esposo de Julia la dejó, y no sin razón. Ella había estado teniendo una aventura con su mejor amigo. Sí, lo leíste bien. Todo su matrimonio estalló en pedazos, y las consecuencias fueron un desastre. Su esposo, Marcos, estaba furioso y luchó con todas sus fuerzas por la custodia de su hija, Raquel, que en ese entonces tenía 3 años. Pero, a pesar de sus mejores esfuerzos, el juez solo le concedió visitas los fines de semana, dejando a Raquel con Julia la mayor parte del tiempo. Javier y yo no aprobamos lo que había hecho. Fue un desastre, sin duda alguna. Pero, al final del día, ella era familia, y la familia se apoya, ¿no? Cuando Julia estaba hundida en batallas legales y tratando de recomponer su vida, yo di un paso adelante para ayudar. No tenía nada que ganar con ello, solo veía a una niña atrapada en algo que no entendía y quería ayudar. Como Adrián y Raquel tenían edades similares, me ofrecí a cuidarla durante el día mientras Julia resolvía su vivienda, su trabajo y todo lo que su aventura había destruido. Parecía la opción obvia, Raquel necesitaba estabilidad y Adrián adoraba tenerla cerca. Durante un mes, Julia traía a Raquel por las mañanas y yo la cuidaba junto con Adrián. Los niños se volvieron inseparables. Jugaban, reían y hacían todo juntos como si fueran hermanos. Pero cuando Julia finalmente se estabilizó y volvió a hacerse cargo de Raquel a tiempo completo, empezaron los problemas de verdad. Raquel no quería irse. No es que no quisiera a su madre, simplemente se había acostumbrado a estar aquí, jugando con Adrián todos los días. Y Julia se lo tomó como algo personal. En lugar de estar agradecida de que su hija estuviera feliz y segura en el peor momento de su vida, actuó como si le hubiera robado algo. Me acusó de poner a Raquel en su contra, de hacer que me quisiera más que a su propia madre.
Intenté explicarle, una y otra vez, que no se trataba de mí. Raquel solo ama jugar con Adrián, le dije. No es sobre tú contra mí. Solo extraña a su primo. Pero Julia no quiso escuchar. Empezó a alejarse, cortando las visitas de los niños por pura venganza. Incluso cuando intentamos arreglar las cosas, siempre terminábamos discutiendo. Con el tiempo, la relación se deterioró tanto que prácticamente dejó de hablarnos. Fue desgarrador. No por mí, yo podía soportar la mezquindad de Julia, sino por los niños. Adrián y Raquel se adoraban, y de repente los estaban separando por los celos de Julia. Pero lo que Julia no sabía era que Marcos, el padre de Raquel, aún permitía que se vieran en secreto. Los fines de semana, cuando él tenía la custodia, la traía a nuestra casa para que jugaran. Le decía a Raquel que no se lo contara a su madre, pero sabíamos que, tarde o temprano, lo haría. Y cuando Julia se enteró, digamos que no fue bonito. La tarde de ayer, Adrián tenía planeado un día de juegos con Raquel. Era su turno de ser el anfitrión, y llevaba días hablando de ello, emocionado por pasar tiempo con su prima. Pero la vida tenía otros planes. Esa mañana me desperté sintiéndome fatal, náuseas, fiebre y un agotamiento total. Me golpeó de la nada. Un minuto estaba bien, y al siguiente apenas podía levantarme de la cama. Al principio intenté ignorarlo, pensando que solo era un poco de cansancio, pero a media mañana supe que no iba a lograr pasar el día. La idea de perseguir a un niño de 4 años lleno de energía mientras me sentía como si me hubiera atropellado. Un camión, imposible. Llamé a Julia para avisarle que la cita de juegos estaba cancelada. Al principio, esperaba que fuera fría al respecto, tal vez incluso molesta, pero para mi sorpresa, fue sorprendentemente comprensiva. «Te escuchas terrible», dijo. «¿Por qué no dejo que Adrián pase el día conmigo? Los niños aún pueden jugar y tú puedes descansar». Dudé. No era que no quisiera ayuda, es que Julia nunca se había ofrecido antes. Nunca se había esforzado por hacer algo por mí, nunca había mostrado este tipo de generosidad. Pero me sentía tan mal que no tenía energía para cuestionarlo. «¿Estás segura?», pregunté. «Por supuesto». Planeaba llevar a Raquel al parque de aventuras de todos modos. Pueden ir juntos y divertirse, y después pueden hacer una pijamada en mi casa. Así tienes un día entero para recuperarte. Sonaba bien. Demasiado bien. Pero en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en lo mucho que necesitaba dormir. Adrián se divertiría, y yo tendría un día completo para reponerme. Era un ganar-ganar. Está bien, acepté. Pero por favor, manténme informada durante el día. Por supuesto, me aseguró. No tienes nada de qué preocuparte. Así que cuando llegó al mediodía, le di a Adrián un gran abrazo, le dije que se portara bien y que se divirtiera, y lo vi salir corriendo feliz con su tía y su prima. En cuanto se fueron, me desplomé en la cama. Ni siquiera revisé el teléfono después de eso. Simplemente dejé que el sueño me envolviera por completo, pensando, por primera vez en años, que tal vez, solo tal vez, Julia y yo habíamos dado vuelta a la página. Debí haberlo sabido mejor. No sé cuánto tiempo había estado dormida cuando mi teléfono sonó. Al principio, apenas registré el sonido. Todavía estaba aturdida, con la cabeza palpitando y el cuerpo pesado por el agotamiento. El timbre se detuvo y me dejé arrastrar de nuevo por la somnolencia. Pero luego volvió a sonar, esta vez más fuerte, más insistente. Algo en mi estómago se revolvió. Busqué mi teléfono a tientas, con los dedos torpes, la visión aún borrosa por el sueño. Cuando vi la pantalla, mi corazón se detuvo en seco. Era el número de Julia. En cuanto respondí, escuché sollozos al otro lado de la línea, pero no eran de Julia, sino de Raquel. Mamá dijo que era una bromita, jadeó entre respiros entrecortados. Pero no se despierta. Mi sangre se heló. ¿Qué? Me incorporé tan rápido que casi me caí de la cama. Raquel, ¿qué pasó? ¿Dónde está Adrián? Lloraba tan fuerte que apenas podía responder, su vocecita temblando tanto que apenas la entendía.
En el fondo, escuché a Julia decir algo, pero lo único que distinguí fue «está bien, deja de exagerar». No me detuve a pensar. Colgué, agarré mis llaves y salí corriendo por la puerta. Ni siquiera recuerdo el trayecto. Mis manos temblaban tanto que no sé cómo logré conducir. Debí haber ido acelerando, pasándome semáforos, zigzagueando entre el tráfico, pero me daba igual. Lo único que sonaba en mi cabeza era «Adrián no se despierta». Para cuando llegué a la casa de Julia, mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a romper las costillas. Apenas puse el coche en modo estacionamiento antes de salir disparada hacia la puerta, golpeando tan fuerte que me dolieron los nudillos. Julia abrió con cara de fastidio, como si estuviera interrumpiendo su día en vez de responder a una emergencia de vida o muerte. «¿Qué demonios está pasando?», exigí, empujándola para entrar a la casa. Entonces lo vi. Adrián. Estaba acostado en el sofá, su cuerpecito inmóvil, su carita hinchada y roja. Respiraba con dificultad, sus labios entreabiertos, sus ojos apenas abiertos. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. «¿Qué le hiciste?». Mi voz salió ahogada. Julia puso los ojos en blanco. «Relájate», dijo con desdén. «Fue solo una bromita inofensiva». «Está bien». «¿Bromita?». Mi visión se tornó blanca de furia, pero no tenía tiempo para ella. Cargué a Adrián en mis brazos, su cuerpecito terriblemente flácido, y salí corriendo hacia mi coche. Apenas noté a Raquel llorando detrás de mí. Apenas noté a Julia diciendo, «No seas tan dramática, solo es una alergia». Lo único que sabía era que tenía que llevar a mi hijo al hospital antes de que fuera demasiado tarde. No solté a Adrián ni un solo segundo mientras entraba corriendo a urgencias. Las enfermeras lo vieron y nos llevaron adentro de inmediato. Apenas registré lo que decían. Todo mi cuerpo funcionaba con adrenalina, mi corazón golpeando contra mis costillas mientras veía cómo acostaban a mi hijo en una camilla, deslizándole una máscara de oxígeno sobre su carita diminuta. Todo su cuerpo estaba cubierto de ronchas, sus ojos hinchados casi cerrados. Uno de los médicos preguntó si tenía alguna alergia conocida, y mi voz tembló al responder, «Sí, a los frutos secos». «Es altamente alérgico». Él asintió, dijo que lo estaban tratando por una reacción anafiláctica y que lo monitorearían de cerca. Me senté junto a Adrián, agarrando su manita mientras yacía ahí, demasiado débil para responder del todo. Mi estómago estaba hecho un nudo, mi cabeza palpitando con una rabia tan feroz que me hacía sentir enferma. Una y otra vez, las palabras de Raquel resonaban en mi cabeza. «Mamá dijo que era una bromita, pero no se despierta». No quería creerlo. Quería convencerme de que Julia había cometido un error, que tal vez Adrián había comido algo contaminado por accidente. Pero en el fondo, sabía la verdad. Entonces, Raquel, todavía sollozando, me jaló la manga y susurró, «Mamá lo obligó a comerlo». Me giré a mirarla, mi cuerpo quedándose completamente inmóvil. «¿Qué dijiste?». Miró nerviosa a su madre, que acababa de entrar en la habitación del hospital, pero luego volvió a mirarme, su vocecita temblorosa. Él no quería, pero ella dijo que era una broma y lo obligó a dar un mordisco. Vi rojo. No lo pensé. Me puse de pie, crucé la habitación en 2 pasos y le di una bofetada a Julia en la cara. El sonido resonó en el pequeño espacio. Las enfermeras se giraron, sorprendidas, y Julia soltó un jadeo, llevándose una mano a la mejilla con incredulidad, como si no pudiera creer que realmente lo había hecho. Pero no me importó. Quería golpearla de nuevo, quería sacudirla, quería gritarle en la cara, «Pudiste haberlo matado». Pero antes de que pudiera dar otro paso, las enfermeras intervinieron, colocándose entre nosotras, diciéndome que me calmara. ¿Calmarme? ¿Calmarme? Volví la vista hacia Adrián, mi corazón todavía latiendo desbocado. Raquel seguía sollozando a mi lado, aferrándose a mi brazo como si tuviera miedo de lo que su madre pudiera hacer a continuación. Y fue en ese momento cuando lo supe, ella no solo tenía miedo de meterse en problemas. Estaba aterrada de su propia madre. Julia finalmente encontró su voz, soltando un bufido. No fue para tanto.
Está bien, ¿no? Me lancé hacia ella de nuevo, pero las enfermeras me sujetaron. Obligaste a mi hijo a comer algo que sabías que le hacía daño y ahora está en una cama de hospital. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Qué demonios te pasa? Ella resopló, cruzándose de brazos. Por favor. Actúas como si hubiera intentado matarlo. Lo hiciste, solté entre dientes. ¿Lo sabías, Julia? Incluso Raquel intentó detenerte. Entonces Raquel volvió a hablar, su vocecita temblorosa. Te lo dije, mami. Te dije que no podía comer mantequilla de maní. Te lo dije. El rostro de Julia titubeó por un segundo. Luego puso los ojos en blanco. Deja de exagerar. Eres solo una niña. No sabes de lo que hablas. Sentí que mi cabeza iba a estallar. Todavía tenía los nudillos blancos de tanto apretar la camilla, intentando contenerme para no lanzarme contra ella otra vez. Entonces escuché la puerta abrirse y una voz familiar. ¿Qué demonios está pasando? Era Marcos. Raquel se giró y corrió directo a los brazos de su padre. Él se arrodilló, abrazándola con fuerza, su rostro lleno de confusión y preocupación. Raquel, cariño, ¿qué pasa?, preguntó. Raquel no dudó. Señaló a Julia, su cuerpecito aún temblando. Hizo que Adrián comiera cacahuates. Se enfermó. Dijo que era una broma. El cuerpo de Marcos se tensó por completo. Su mandíbula se apretó, y cuando miró a Julia, su expresión era gélida. Dime que no es cierto, dijo. Julia guardó silencio. Dime que no acabas de admitir que casi matas a un niño de 4 años como una broma, insistió. Julia desvió la mirada. Y ahí supe que no tenía excusa. No tenía defensa. No tenía justificación. Lo hizo a propósito. Para cuando logré que Adrián se acomodara y se quedara dormido en la cama del hospital, mis manos todavía temblaban. Ni siquiera había procesado todo lo que había pasado, seguía funcionando con pura adrenalina, impulsada por una ira que nunca antes había sentido. Julia lo hizo a propósito. Sabía de la alergia de Adrián, se lo habían dicho 1000 veces, y aún así, le metió ese maldito sándwich en la boca como si fuera un chiste. Y ahora, mi hijo estaba en el hospital. Necesitaba a Javier. Lo llamé, mi voz apenas estable mientras le explicaba lo que había sucedido. Hubo silencio al otro lado de la línea cuando terminé. Un silencio pesado, tenso. Y luego dijo, con la voz más fría que le había escuchado jamás, voy para allá. No intenté detenerlo. Sabía que no tenía sentido. A la mañana siguiente, Javier entró directamente en la habitación del hospital. Al principio no dijo nada, solo se acercó a Adrián, le acarició el cabello, observándolo dormir. Podía sentir la furia emanando de él. ¿Lo hizo a propósito?, preguntó finalmente, su voz tan baja que apenas fue un susurro. Sí. Respiró hondo, exhaló lentamente y luego me miró. Vamos a denunciarla. Ya había estado pensando lo mismo, pero escucharlo decirlo lo hizo sentirse real. Asentí. No solo por Adrián. Por Raquel. Los ojos de Javier se dirigieron a la puerta, donde Raquel estaba acurrucada en una silla, abrazando sus rodillas contra el pecho. No se había separado de mí desde la noche anterior, y honestamente no creía que quisiera hacerlo. Se arrodilló frente a ella. Raquel, cariño, dijo con suavidad. ¿Te sientes segura con tu mamá? Raquel negó con la cabeza tan rápido que me partió el alma. Eso era todo lo que necesitábamos escuchar. Llamamos a servicios de protección infantil en cuanto salimos del hospital. Les contamos todo, cómo Julia había obligado a un niño a comer algo que podía matarlo, cómo Raquel le había rogado que no lo hiciera, como lo había hecho de todos modos. Les dijimos que estábamos aterrados por la seguridad de Raquel, porque si Julia estaba dispuesta a hacerle esto a un sobrino que apenas veía, ¿qué no le haría a su propia hija a puerta cerrada? CPS tomó nuestro reporte muy en serio. Nos preguntaron si había pruebas, y ahí fue cuando Marcos intervino. Tengo algo, dijo. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación,
una grabación secreta que había hecho cuando confrontó a Julia después del incidente en el hospital. El audio era escalofriante. La voz de Julia, temblorosa pero a la defensiva. No sé por qué lo hice, ¿vale? Simplemente lo hice. La voz de Marcos, furiosa. Pudiste haberlo matado. Debiste haberlo llevado a urgencias tú misma. Julia, con indiferencia. No podía pagar la cuenta del hospital. Marcos explotó. ¿Así que solo ibas a dejarlo morir? Silencio. Luego, sollozos. No pensé que fuera tan grave. Me sentí físicamente enferma al escucharlo. Eso fue todo lo que CPS necesitó. Abrieron una investigación de inmediato y 2 días después, Julia fue denunciada por negligencia y peligro infantil. Debería haberme sentido aliviada, pero solo sentía agotamiento. Julia se enteró de lo que habíamos hecho cuando CPS apareció en su puerta. Y fue entonces cuando envió el mensaje. Sé que fueron ustedes. Deberían haberlo dejado morir cuando tuvieron la oportunidad. Casi se me cayó el teléfono. Se lo mostré a Javier, mis manos temblando. Él se quedó en completo silencio, luego la llamó. Cuando ella contestó, ni siquiera la dejó hablar. Si te acercas a mi esposa, a mi hijo o siquiera respiras en nuestra dirección otra vez, me aseguraré personalmente de que no vuelvas a ver a Raquel en lo que te quede de vida, dijo con voz de acero. Luego colgó. Raquel fue retirada de la custodia de Julia esa misma semana. Se fue a vivir con Marcos de forma permanente y el acuerdo de custodia se modificó oficialmente. Julia peleó con uñas y dientes, pero ningún juez iba a ponerse del lado de una mujer que había obligado a un niño a comer algo que podía matarlo. Y entonces nos enteramos de por qué le importaba tanto la custodia. No era por Raquel en absoluto. Era por el dinero de la manutención. Marcos le pagaba una cantidad absurda cada mes. Y ahora que no tenía la custodia principal, ese dinero se había esfumado. Toda su vida se derrumbó de la noche a la mañana. No estaba furiosa porque había perdido a su hija. Estaba furiosa porque había perdido su cheque mensual. Raquel estaba a salvo ahora, y eso era lo único que importaba. ¿Y Julia? Finalmente estaba recibiendo lo que se merecía. Por un breve momento, parecía que todo se había calmado. Adrián estaba a salvo, Raquel estaba fuera del alcance de Julia, y CPS había hecho lo que debía hacer. Pero entonces, Julia hizo algo que nadie vio venir, intentó llevarse a Raquel de la escuela. Marcos me llamó esa tarde, su voz tensa y alarmada. Estaba en la escuela, dijo. Intentó llevarse a Raquel. Mi estómago se hundió. Apenas pude articular las palabras. ¿Qué quieres decir con intentó llevársela? Marcos explicó que Julia había aparecido sin previo aviso en la escuela primaria de Raquel, actuando como si nada hubiera cambiado, como si todavía fuera su tutora principal. Les dijo a los empleados que había venido a recoger a Raquel antes de tiempo y que había habido un cambio de planes. Pero la escuela ya sabía sobre el caso con CPS. Marcos se había asegurado de informarlos en cuanto obtuvo la custodia, y gracias a Dios lo hizo. Cuando Julia exigió que le entregaran a Raquel, la oficina inmediatamente llamó a Marcos en su lugar. Raquel, que estaba en clase, al principio no tenía idea de lo que estaba pasando, pero en cuanto la sacaron aparte y vio a su madre esperándola en la recepción, comenzó a gritar. Se negó a ir con ella, rogó a los empleados de la escuela que no la dejaran ir. Eso fue todo lo que necesitaban ver. Mantuvieron a Raquel dentro de un aula cerrada con llave junto a un miembro del personal mientras retenían a Julia, diciéndole que necesitaban una prueba de custodia. Por supuesto, ella no tenía nada. Para cuando Marcos llegó, Julia estaba furiosa, gritándole al personal de la oficina, acusándolos de alejarla de su hija. Pero Raquel corrió directo hacia su padre y se aferró a él como si su vida dependiera de ello. Estaba aterrada, dijo Marcos, su voz tensa. No quería acercarse a Julia. Fue entonces cuando el personal de la escuela preguntó si necesitaban llamar a la policía. Marcos casi dijo que sí, pero Julia debió darse cuenta de lo mal que se veía la situación y salió furiosa antes de que pudieran hacerlo. Marcos no estaba seguro de qué hacer después, pero yo sí.
Tienes que solicitar una orden de restricción, le dije. No va a detenerse. Dudó. Sigue siendo su madre. Marcos, dije firmemente. Raquel gritó cuando la vio. Esto no es normal. Tiene miedo de su propia madre. No puedes ignorar eso. Escuché la frustración en su voz cuando exhaló. Lo sé. Es solo que no quería que llegara a esto. Pero los dos sabíamos que tenía que hacerlo. Esa noche, Javier y yo tomamos la decisión que debimos haber tomado hace mucho tiempo: cortar a Julia de nuestras vidas por completo. No más segundas oportunidades. No más quizás cambie. No solo era peligrosa, estaba completamente desequilibrada. Había puesto en riesgo la vida de mi hijo, había traumatizado a su propia hija, y ahora estaba tratando de llevarse a Raquel en contra de su voluntad. La bloqueamos en todo. Les dijimos a los padres de Javier que si intentaban presionarnos para que la perdonáramos y olvidáramos, también los cortaríamos. Julia estaba fuera. No más contacto. No más obligaciones familiares. No más fingir. Ella tomó su decisión. Y ahora, tenía que vivir con las consecuencias. Han pasado semanas desde que todo ocurrió, pero algunos días todavía se siente irreal. Miro a Adrián corriendo por la casa, riendo como si nada hubiera pasado, y me recuerdo a mí misma que estuvimos a punto de perderlo. Si Raquel no me hubiera llamado cuando lo hizo, si me hubiera quedado dormida, si la reacción hubiera sido peor, hay demasiados y si en los que no puedo permitirme pensar. Lo único que importa es que está bien. Ni siquiera recuerda mucho de lo que pasó, y cuando habla de ese día, lo único que dice es que el paseo en ambulancia fue lo mejor. Ojalá pudiera decir lo mismo. Raquel, en cambio, Raquel aún está luchando. Se despierta llorando algunas noches, aferrándose a Marcos, susurrando que no quiere ver a su madre. No habla mucho sobre lo sucedido, pero no tiene que hacerlo. Se le nota en la mirada. Es solo una niña, y aún así, lleva sobre sus hombros un peso que jamás debió haber experimentado. Marcos ha empezado a llevarla a terapia, y espero, rezo, que con el tiempo esté bien. Se merece algo mucho mejor de lo que le tocó vivir. Julia sigue bloqueada en todos lados. No ha intentado contactar a Javier ni a mí directamente, pero ha estado acosando a sus padres, rogándoles que nos convenzan de dejarla volver a nuestras vidas. Javier dejó claro que eso jamás sucederá. Les dijo que, para él, Julia ya no es su hermana. Se acabó. Su madre está luchando con eso, tratando de usar la vieja excusa de que la familia debe permanecer unida, pero su padre finalmente lo entiende. No creía que fuera capaz de algo así, me dijo Tomás una noche cuando él y Carmen vinieron a ver a Adrián. No quería creerlo. Pero ahora no puedo ignorarlo. No sé qué significa eso para ellos. No sé si alguna vez la cortarán completamente de sus vidas como lo hicimos nosotros. Pero, sinceramente, ya no me importa. Pasé demasiado tiempo preocupándome por mantener la paz, por intentar arreglar algo que nunca tuvo arreglo. Julia tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con ellas. ¿Y nosotros? Seguimos adelante. Nuestra familia, la verdadera familia, la que de verdad se ama y se protege, es más fuerte que nunca. Adrián tiene a su prima de vuelta, Raquel tiene un hogar seguro con un padre que la pone en primer lugar y, en lo que a mí respecta, tenemos todo lo que necesitamos. Julia ya no es parte de eso. Y estamos mucho mejor así,